Muy buenos días, el tema de hoy es revelación y no de hombres. Vamos a leer 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Revelación y no de hombre. ¿Cómo encontramos acá la palabra cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha bajado al corazón del hombre? ¿Pero por qué no entendemos? Porque precisamente dice la palabra que nuestros sentidos están contaminados con el mundo. Y mucho más hoy en día que nos afecta tanto ruido ambiental. Pero ruido inclusive en los medios de comunicación, las redes sociales, los celulares. Cómo ese ruido inclusive interrumpe el conocimiento, la revelación que el Señor nos trae detrás de las Escrituras. Ya que hay muchas personas que inclusive intentan leer la palabra, pero lo intentan leer en sus fuerzas. Y como que le están leyendo la palabra de Dios, pero la mente está dispersa. La mente está pensando de pronto en el trabajo, de pronto en las redes, de pronto en el negocio, de pronto en la familia, de pronto en los proyectos, de pronto en las metas. Cosas que de pronto no la deja avanzar ni evolucionar. Y como que lee el texto, pero lee un capítulo y dice, por lo menos ya leí un capítulo, pero realmente no entendió lo que leyó, nada, no se acuerda después de que leyó qué fue lo que leyó, porque la mente estuvo dispersa, no estuvo concentrada, no estuvo centrada. Pero mire cómo nos habla el Señor a través de las Escrituras, y él mismo lo dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman, ¿quiénes son? Todo el mundo dice, pero yo amo a Dios, pero son cosas que no hemos visto, ya que la sabiduría del Señor nos explica los planes divinos, pero estos no se basan en la inteligencia del mundo, sino en el propósito eterno del Señor. Y yo encontraba en esta palabra que nos habla de un propósito. ¿Cuál propósito? La salvación. Es una salvación en la cual el Señor nos quiere revelar. Muchos no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque, vuelvo a decir, los sentidos están cegados. Pero ¿por qué no han podido imaginar, ni ver, ni oír? Porque el ser humano no puede descubrirlo por sí mismo, ya que nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente son incapaces de descubrir lo que el Señor tiene para usted y para mí, la salvación. Ya que el hombre no tiene la capacidad espiritual ni moral para descubrir a Dios, ni siquiera tiene esa capacidad de planificar una salvación tan gloriosa, tan perfecta, tan fuera de este mundo como lo hace el Señor. Ya que hay un camino de salvación y el ser humano no puede descubrirlo por sí mismo. ¿Por qué no puede descubrir? Porque el hombre se basa en sus conocimientos, en sus estrategias, en sus habilidades, inclusive buscando otros textos, otros autores, sin recurrir a la palabra, ya que nuestros ojos no tienen la capacidad espiritual de verlo, de poderlo experimentar. Nuestros oídos no tienen la capacidad espiritual de escuchar, de atender lo que quiere decir. Nuestra mente es incapaz de inventar ese camino de salvación, de perfección que el Señor lo ha creado ya. Pero vemos claramente cómo el Señor nos habla a través de la palabra, y es escuchar un mensaje, entender el mensaje que el Señor nos quiere hablar a través de este texto bíblico. Por un ejemplo claro lo podemos encontrar cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos. Y cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos, pudo entender que inclusive los discípulos no lo entendían, y precisamente porque lo quiero llevarlo a los discípulos, porque estaban con el Señor, pero aún el Señor nos da a entender qué es lo que estaba pasando en esta circunstancia, y qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender a usted y a mí en lo que dice en el libro de Mateo capítulo 16 versos 13 y 14. Y es donde dice que el Señor Jesús dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Aún los discípulos ni sabían quién era Jesús. Y eso que Jesús estaba con ellos, y eso que Jesús hacía milagros, prodigios, señales, veían cómo el Señor obraba, cómo predicaba, hablaba de la palabra con total interés, con total convicción. Y por eso el Señor les pregunta qué piensan las personas de quién es Jesús, de quién es Él. Pero ¿cómo se lo dijeron ellos? Si ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Pero ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que pasa? Porque el ser humano está ciego a las cosas espirituales. El pecado es el que ha cegado con respecto a las cosas del Señor. Y ha cegado con respecto a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque muchos no entienden, porque eso cuando predicamos del Señor, cuando le predicamos a una persona de la palabra del Señor, que el Señor lo está buscando, y la palabra que le damos a la persona, ves la humanidad, nos ve a usted o me ve a mí, pero no ve al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le quiere traer ese mensaje? Son muy pocos los que lograr entender
entender. Ese es un mensaje que viene directamente del Señor. Ese es un mensaje que Dios me está hablando, en el cual tengo que enderezar mi camino. Muchas veces como que ¿quién es usted para darme esa palabra? ¿Quién es usted para decirme esta palabra? ¿Quién? Y como que miran es la humanidad. Inclusive eso es lo que pasaba en el tiempo del Señor Jesús. Miraban al hombre, no miraban al Hijo de Dios que les estaba predicando. Pero como el Señor lo habla en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero el que me sigue, lo que dice el Señor, el que anda en tinieblas, sigue, ya no andará en tinieblas, ya que toda su vida está llena de tinieblas. ¿Cuántas personas andan en tinieblas, pero dicen que andan en los caminos del Señor, pero andan con las tinieblas? ¿Por qué? Porque muchos van a la iglesia, muchos oran, algunos leen la palabra, pero andan en tinieblas, andan en el trago, andan en el vicio, andan en el alcohol, andan en la pornografía, andan en la moralidad sexual, en la mentira, en el engaño. Como algunos dicen, una mentirita, eso no tiene nada de malo. Dios no se pone bravo que uno diga una mentirita. Si comulga con las tinieblas, no está con la luz. Por eso es lo que el Señor les hablaba acá. Por eso el que me sigue anda en la luz, no anda en las tinieblas. Y ya que las tinieblas andan más en el ser humano, porque el mundo lo rodea, pero comulga con el mundo. Ya que el ser humano no busca a Dios, no quieren venir inclusive a conocer esa salvación. El ser humano solamente se pone una venda en los ojos. ¿Por qué se pone una venda en los ojos? Porque solamente son religiosos. Van a la oración, van a la iglesia, van a los tiempos que tienen que ir a la iglesia, cuando se comulgan a la iglesia, o de pronto se oran, de pronto sí leen la palabra, pero como el mundo los atrapa y como que se meten en el mundo. Pero yo no le veo nada malo. Es que usted es muy exigente, pero es que todo quiere que uno lo deje, pero es que Dios no le prohíbe a uno que tome, Dios no le prohíbe a uno que vaya a una fiesta, Dios no le prohíbe. Claro, pero ¿dónde está el entendimiento de lo que estamos hablando aquí en la palabra? Desde que usted y yo nacemos tenemos una venda en los ojos. El pecado es esa venda, y cada día que pasa en nuestra vida esa venda se vuelve más gruesa. ¿Por qué se vuelve más gruesa? Porque abunda mucho más el pecado. Como lo dijo el Señor, que sobreabundaba mucho más el pecado. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos habla a través de la palabra? Inclusive ahí mismo lo habla en 2 Corintios capítulo 4, 13 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire que el enemigo cegó el entendimiento. Y cegó el entendimiento porque muchos no le ven nada de malo con ir a una fiesta, tomar, meter vicio, andar en fornicación. Inclusive muchos que van a la iglesia viven en fornicación, nunca se casaron, no se casan, pero Dios me acepta así, yo no le veo ningún problema. Están cegados por el Dios de este siglo, dice la palabra acá, y cegó el entendimiento. Por eso cuando le hablo a usted de la palabra, el tema revelación y no de hombre, y esa revelación la da es el Espíritu Santo. Por eso cuando le hablaba en 2 Corintios 2:9, miramos que inclusive el Señor lo habla en la palabra y nos enseña en el verso 10. Dice que el Señor nos la revela es por el Espíritu, y es por el Espíritu que el Señor quiere revelarnos a usted y a mí el entendimiento, y el entendimiento solamente lo podemos entender a través del Espíritu, ya que a los incrédulos la luz del evangelio de la gloria de Cristo no les resplandece. Pero ¿por qué no resplandece? Están ciegos porque el Dios de este siglo les cegó. Satanás, el enemigo, les cegó y no ven más allá. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan, digamos, por desarraigarse de los que les ofrece el mundo. Por eso mismo encontramos en lo que nos habla en 1 Corintios 1:18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y ahí el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, los que se salvan. Es locura. Claro, usted lo puede tildar de loco. Esa iglesia le lavaron el cerebro. No, es que usted volvió ahí y le está dando los diezmos a ese pastor. Es que allá le roban la plata. Es que usted cómo cambió. Usted se volvió un amargado. Usted no sé. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero dice, porque la palabra de la cruz es locura. No entienden. Pero cuando viene el Espíritu Santo, es el único que da convicción de pecado y de justicia y de juicio. Una persona, usted y yo le podemos predicar a una persona, pero usted y yo no los podemos cambiar. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Por eso aquí lo dice él, y por eso le dice en 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire que no es por la filosofía, no es por leer otros textos, no es por leer otros autores. Dice que es por la sabiduría del Señor. Es la sabiduría del Señor. Por eso dice que es locura a los que se pierden. No entienden porque están cegados. Pero ahí lo dice él mismo. Porque pues ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría del Señor, el mundo no conoció a Dios. El mundo, su sabiduría, mediante la sabiduría, porque agradó a Dios,
salvar a los creyentes por la lectura de la predicación, ya que este evangelio, la palabra, es la sabiduría de la cual el Señor nos habla, pero no es la sabiduría de los hombres. No es posible descubrirlo por medio de filosofías, por medio de la ciencia humana. Encontramos que inclusive hoy el hombre ha avanzado mucho en la ciencia. Trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de corazón. Ha avanzado mucho la ciencia, pero en su filosofía, en su conocimiento humano. Pero ese conocimiento no quiere decir que sea revelación de Dios a través de las escrituras. Sí, Dios le da la sabiduría al hombre para poder hacer la ciencia avanzar. Pero como la sabiduría del hombre no puede entender la sabiduría del Señor. Y es donde el Señor nos quiere llevar a usted a entender y comprender que la revelación no es de hombre, es del Espíritu Santo. Y esa revelación es la que el Señor nos quiere dar a usted y a mí, en el cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a conocer, a entender lo que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es lo que dice en 1 Corintios 2:10. Pero Dios no les reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Le oro, le clamo, le pido al Señor que el Espíritu nos revele lo profundo de Dios en Cristo Jesús.